Palabras de aliento, esperanza en medio de la adversidad. Hola, amados amigos y hermanos, bienvenidos a su canal Palabras de Aliento. Una vez más con ustedes para compartir una preciosa palabra de Dios a través de este devocional que esperamos que sea de gran ayuda y fortaleza para nuestras vidas. Así que te invito para que estés presto y escuches la voz de Dios a través de tu canal Palabras de Aliento. Bienvenidos una vez más a esta transmisión. Así que quiero invitarte en este día a que abras tu Biblia en el libro de Efesios capítulo 6 del verso 12. Vamos a leer en adelante. Es un texto muy conocido, sobre todo cuando en la década de los 80 y 90 se desató la famosa guerra espiritual. Pero en esta mañana quiero compartirte este texto desde otra óptica, desde otro punto de vista. Así que vamos a la palabra. Y leemos la escritura que dice, verso 11, revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las insidias del diablo o contra las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de la justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo tomad el escudo de la fe, con el que podráis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y suplicando por todos los santos. Qué palabra tan hermosa la que Dios nos regala en este devocional de este día. Pero quiero que anotemos ciertas cosas o ciertos puntos que son muy importantes para entender cuál es el mensaje de este texto a nuestra vida. Lo primero que quiero que notemos es que hay una petición del apóstol Pablo en que nos vistamos o nos revistamos con la armadura de Dios. Ahora, cuando usted escucha hablar de armadura, inmediatamente usted se pone en función de que va a haber una lucha, una guerra o una pelea. Y por ende, este texto se ha usado mucho para fomentar la famosa doctrina de la guerra espiritual. Pero ¿es realmente eso lo que quería Pablo comunicarnos a través de este texto? ¿Es realmente poner en alerta al cristiano que tiene una lucha contra demonios, contra una cantidad de entes espirituales malignos que acechan la vida del hombre para dañarla, para dañar su salud, dañar su estabilidad emocional, en fin? ¿Es realmente eso lo que nos quiere decir Pablo a través de este texto? Vamos a mirar un poco ciertas cosas que nos pueden dar un poco de luz con respecto a esto. Ahora, lo primero que quiero decirte es que Pablo utiliza esta analogía o esta comparación y pone a hablar de la armadura de Dios y la toma con referente a la armadura que se ponía un soldado romano en su época, porque era la forma de ser identificados. La gente común y corriente no utilizaba ninguna de estas vestimentas que Pablo va a mostrar o a decir en versos más adelante, por lo cual ya debe dejarnos una idea clara. Realmente lo que Pablo le está mostrando a la iglesia o al pueblo de Dios o a los hijos de Dios es que debemos tener una identidad, algo que nos distinga del resto de las personas que comparten a nuestro lado. Si tú eres un soldado de Cristo o eres un hombre o una mujer
que han sido llamados al ejército celestial, entonces debes de poner vestiduras especiales en tu vida. Pero esas no serán físicas, serán netamente espirituales, pero que se verán reflejados en tu andar, en tu caminar, en tu vestir, en tu hablar y en tu acompañamiento al resto de las personas. Entonces, partiendo de esto, tenemos claro que Pablo realmente lo que buscaba era crear una identidad en el pueblo de Dios, una identidad que lograra diferenciarnos, no para que fuéramos especiales, sino para que supieran que éramos nosotros los encargados de ser la luz y la sal de este mundo, así como Jesús ya lo había dicho. En el libro de Efesios vamos a encontrar que nosotros fuimos escogidos o predeterminados por Dios para ser bendecidos en toda bendición celestial, pero también para que nosotros lleváramos su luz, para que a través de nosotros muchos también pudieran reconocer que realmente el reino de los cielos estaba siendo establecido aquí en la tierra. Por eso cuando Pablo dice en el verso 11, revestidos con toda la armadura de Dios, fíjate que la armadura de Dios es muy diferente a la armadura que utiliza el resto de la humanidad. Aunque Pablo, de nuevo te digo, hace la analogía con todas las vestiduras o los aparejos que hacían parte de la vestidura de un soldado romano, lo hace simplemente para que el pueblo reconozca que solamente aquellos que son llamados a ser unos verdaderos gladiadores de la fe son aquellos que deben de vestir o revestirse de la armadura del Señor. Pero todos hemos sido llamados a ser unos verdaderos titanes o unos verdaderos guerreros de la fe, porque Dios nos ha llamado a todos por igual para que seamos ejemplo donde quiera que estemos. Por eso el Señor va a aclarar que nuestra guerra no es contra carne ni sangre. ¿Eso qué quiere decir? Que tú no tienes una lucha personal con alguien en especial. Que la lucha nuestra, como lo dice el mismo capítulo 6 de Efesios donde estamos leyendo, nuestra lucha es con nuestro adversario Satanás, quien busca siempre estar desprestigiando la vida del ser humano, la vida del cristiano, tratar de estar llevando una información errónea o falsa al resto de las personas de quién eres tú y de quién soy yo. Por eso debemos estar prestos a estar siempre vestidos con esta armadura para poder saber distinguir cuáles son los engaños con los que el enemigo quiere absorbernos para que nosotros no recibamos todas las bendiciones que Dios ha prometido a aquellos que proclaman ser sus hijos. Por eso la palabra de Dios pasa a decir en el verso 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estemos firmes. Eso quiere decir entonces que en cualquier momento nuestra vida, no solamente hablando de la parte física, sino de la parte emocional y todo lo que conforma al ser humano, puede estar o puede verse sacudido por una lucha interna o una lucha externa que sostengamos contra las huestes de maldad. Entonces recuerde y que te quede claro que no es una persona quien te está haciendo la guerra o es una persona quien me está haciendo la guerra. No, es el adversario que está utilizando cualquier cantidad de artimaña, y si tú y yo no tenemos las vestiduras del Señor, no estamos revestidos de la armadura del Señor, no sabremos distinguir realmente cómo o por qué medio el enemigo está tratando de engañarnos. Por eso el verso 14 dice que nos ciñamos la cintura con la verdad. Ahora, si notas, la verdad es la que libera al ser humano de todo engaño y de todo error. Pero hay un adagio que dice popularmente entre nosotros que la verdad duele. Y claro que la verdad duele, porque la verdad siempre será confrontadora. La verdad siempre nos retará a tratar de salir de la mentira. Por eso te invito en esta mañana a que te pongas en la cintura o que fijes tu cintura o afirmes tu cintura con el cinturón de la verdad. Revestidos con la coraza de la justicia, porque debemos ser justos y debemos tratar de hacer las cosas de la manera más justa posible. Indudablemente, como seres humanos nunca seremos 100% justos, pero mientras tus pasos y tus decisiones estén
administradas y guiadas por el Espíritu Santo, de seguro tu vida no tendrá ningún fracaso. Y el verso 15 dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En contradicción a lo que se dice al principio de lucha, el Evangelio parece que es lo que produce paz en la vida del ser humano. Entonces, es algo contradictorio que la guerra o la lucha que tú y yo sostenemos, lo que nos va a guiar los pasos en medio de la lucha es el Evangelio. Y el Evangelio es lo que produce paz en la vida del ser humano. Y recuerda que ya habíamos definido en una predicación anterior que el Evangelio es Jesús mismo. Por eso el Señor es quien nos brinda su paz y no nos deja la paz como el mundo normalmente la da, sino una paz que permite que tú y yo estemos confiados en medio de toda lucha y en medio de toda adversidad. El verso 16 dice, en todo tomando el escudo de la fe con el que podáis apagar los dardos encendidos del maligno. Y qué importante es tomar la fe como nuestra punto de protección o punto de cuidado. La palabra que se utiliza aquí para escudo es algo así como esconderse detrás de una puerta, estar guardado o refugiado de cualquier ataque. Los escudos romanos en su época estaban construidos de una manera tal que cuando fueran lanzadas flechas encendidas pudieran fácilmente ser apagadas y que no crearan un incendio donde eran lanzadas. Por eso también el enemigo va a procurar lanzar dardos en contra de tu vida, va a tratar de utilizar cualquier tipo de artimaña para que tu vida y tu fe sean golpeadas, pero si levantas el escudo de la fe, entonces de seguro tendrás la protección del Señor. Y por último dice, tomad también el yelmo de la salvación. El yelmo era una pieza que iba ubicada en la cabeza. Ahora, teniendo esto como referencia, lo que podemos pensar o lo que podemos intuir es que si el yelmo era puesto en la cabeza, y aquí habla acerca de que nos cubramos o que tomemos el yelmo de la salvación, eso quiere decir que nosotros debemos estar seguros y confiados que aquel que nos llamó es el dueño de nuestra salvación y que nuestra salvación depende de lo que hayamos confiado y en quién hemos puesto nuestra seguridad del llamado que Dios nos ha hecho. Por eso te invito que en esta mañana tu cabeza y mi cabeza no dejen entrar ideas que confundan nuestra vida y que piensen que estamos separados o alejados del Señor. Porque el enemigo tratará de traerte pensamientos contrarios y pensamientos que serán negativos a tu vida, poniendo en duda tu llamado y poniendo en duda tu fe y tu confianza en el Señor. Así que vístete en esta mañana con la armadura de Dios y ponte el yelmo de la salvación en tu cabeza para que tus pensamientos estén todos bajo el poder y la autoridad de Jesucristo nuestro Señor. Y por último, quiero hablarte en esta mañana de el verso 17, la parte B que dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, como todo guerrero debemos tener un arma también para defendernos. Antes nos había estado hablando de todo lo que es protección, pero ahora habla de una herramienta de batalla o de cómo luchar o pelear nuestras batallas. Y esa arma no es nada más y nada menos más que la palabra del Señor. ¿Cómo nos defenderemos entonces de los ataques del enemigo? A través de la palabra del Señor. No necesitamos ningún tipo de conjuro, no necesitamos ningún tipo de cábalas o ningún tipo de aseguranzas para protegernos del enemigo ni de sus ataques. La única manera como podremos soportar los ataques del enemigo será defendiéndonos con la espada de su palabra, así como su Hijo Jesús le enfrentó allá en el desierto, declarando la palabra cada vez que era tentado. Tú y yo también tendremos que utilizar la palabra de Dios para defendernos de sus ataques descarados y algunos de sus ataques que son un poco escondidos. Así que, amados amigos y hermanos, como último, el apóstol aconseja que no dejemos de orar, que mantengamos todo en oración. Verso 18, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu,
y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué quiere decir esta última parte? Quiere decir que tú y yo tenemos que mantenernos en constante oración los unos por los otros. No podemos desfallecer, no podemos dejar de orar, no podemos dejar de estar intercediendo los unos por los otros, porque nuestras luchas, recuerda que no son contra carne ni sangre, sino contra huestes y principados que habitan en las regiones celestes, potestades que habitan en las regiones celestes. Así que, amado amigo y hermano, espero que esta palabra pueda ser de edificación a tu vida y pueda darte fortaleza en medio de todo momento y de toda crisis. Solamente quiero recordarte para despedirme que Cristo es la verdad, el camino y la vida, y que nadie puede ir al Padre sino solamente a través de Él. Recuerda, Cristo te ama y yo también. Un abrazo, un beso y nos vemos en una próxima transmisión de tu canal Palabras de Aliento. Bye bye, Dios les bendiga. Palabras de aliento. Esperanza en medio de la adversidad.